Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, que el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Amén. Ahorita vamos a aprender de dónde sacamos 30, 60 y 120. ¿Por qué nos referimos nosotros cuando decimos que el Señor nos pide frutos a 30, a 60 y a 120? Se va doblando la cifra. Ajá. De hecho, ese conocimiento lo sacamos de las parábolas de los 10 talentos. Si ustedes se dan cuenta, cuando se le pide trabajo, no se le pide que hagan un esfuerzo, sino que dupliquen el trabajo. Si usted hace algo, tiene que hacerlo doble, con la misma intensidad y con la misma fuerza. Y si usted hace lo doble y logró hacer 60, ahora ya no tiene que hacer 60, ahora tiene que hacer 120. Y así se va duplicando. Eso nos muestra el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo podemos ver como nuestro trabajo hacia Él, pero también lo vemos como Él trabaja con nosotros. Cuando Él trabaja, Él no trabaja poquito en nuestras vidas. Él realmente nos transforma y dice que nos da y en abundancia. Esa es la parte secreta. Dice que Él nos bendice, pero nos bendice abundantemente. Entonces, ese principio, Él también nos lo enseña a nosotros. Nosotros no solamente debemos de trabajar, sino debemos de perfeccionar nuestro trabajo. ¿Y a qué se refiere con perfeccionar el trabajo? Cuando nosotros perfeccionamos nuestro trabajo, quiere decir que logramos hacer algo, pero eso tiene que volverse perfecto. Si yo logro estudiar, por ejemplo, Mateo, algo perfecto sería que yo me lo aprenda de memoria. ¿Me doy a entender? O sea, nosotros tenemos que buscar la perfección, pero sería muy difícil que yo me lo aprenda en un día, o que me lo aprenda en 2 días. Tiene que ser algo paulativo, con trabajo, con esfuerzo, hasta que yo logre aprender. Así, en el camino del Señor, Él busca que nosotros seamos perfectos. Él busca que nuestros frutos sean de esta calidad. Que si usted aprende algo y usted lo entiende, lo obre. Así de fácil y de difícil. ¿Cómo? Yo entiendo. ¿No mentirás? Calma la mentira.
Busca la manera de calmarte. Busca la manera de calmarte. Esfuérzate en no mentir. Trabaja en no mentir. Cuida tu lengua, cuida tu persona. Haz cómplices. Pídele a la gente que te diga. Cuando ustedes se den cuenta que estoy mintiendo, señálenme para que yo me detenga. Y sobre todo, ora, ora, ora. Para que el Señor cambie tu mentira. Porque esos 30 se tienen que volver 60. Y esos 30 se tienen que volver 120. Tienes que crecer en lo máximo de todo eso. Nosotros vemos aquí varios puntos especiales. Ahorita los vamos a tocar. Pero principalmente vamos a enfocarnos en lo que estamos estudiando. Tú puedes crecer. Nosotros sabemos que como gente social o gente cristiana, nosotros tenemos derechos, pero cristianamente también tenemos responsabilidades. Ajá. Cuando nosotros nos saltamos una ley, legalmente, cuando usted se pasa un alto, ¿qué es lo que usted obtiene? Una multa. Si lo agarra a la policía, ¿qué obtiene? Una multa. Usted puede olvidarse y no pagarla, ¿va? Ah, me sacó, no la pago. Pero ¿qué pasa? Cuando de repente usted tiene que volver a presentarse contra la ley, ustedes digan. Para recargos hay que pagar todo. Sí, ¿verdad? Ok. Ya llegando a un extremo bastante grande, ¿qué podría pasar? Que ya no me den el documento. Me lo nieguen. Me quitan mi credencial, ya no puedo yo seguir conduciendo. Entonces ya vemos un problema que se fue degradando, que simplemente con un acto se pudo haber detenido. ¿Cuál? Pagar. La En prudencia. el momento. Desde el principio con la prudencia, Sí. solamente. Eso es lo que pasa con nuestros pecados. Nosotros decimos, no importa. Aguanta todavía este pecado, ¿no? Aguanta todavía este pecado. Puedo seguir siendo cristiano ahí, manteniéndome firme en el camino del Señor. Es un pecadillo. Cualquiera. Hay otros que lo tienen peor. Sí, pero debes de saber que tu cuenta va empeorando. Y que va a llegar un momento que a lo mejor tú hayas vencido todo, pero ese pecadillo te puede llevar a la muerte. Yo no sé, ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? Pero si hay gente que lo hace peor, sí, pero el Señor no va a venir a juzgar a otra gente. No te va a juzgar por otra gente, o midiéndote con otra gente. Te va a juzgar por lo que Él te pidió a ti, o por lo que Él me pidió a mí. Por eso. Esa es su medida, ese es su metro. Lo que yo entendí, lo que yo aprendí de la palabra de Dios y lo que yo quise obrar de la palabra de Dios. Ok, muchas religiones dicen que el infierno no existe, ¿verdad? Muchas religiones dicen que el infierno no existe. Pero la palabra de Dios nos marca que hay efectivamente 4 tipos diferentes de infierno, más aparte un abismo especial para los que son salvos. Porque nosotros somos salvos de la muerte y del infierno, pero hay 4 diferentes infiernos que son abismos, pero para el de nuestra generación, que es Satanás y sus ángeles, es el infierno, que va a ser echado al lago de fuego. Ajá. Nosotros somos libres de la muerte y del infierno como cristianos, pero no somos libres de las tinieblas de afuera, que es el castigo para los cristianos que no quisieron trabajar. Tú eres salvo del infierno. No te vas a ir al infierno, porque el Señor tiene un compromiso con nosotros. Pero si nosotros no obramos hasta cierto crecimiento, por muy pequeño crecimiento, nosotros somos considerados siervos necios y negligentes. Y cuando nosotros somos considerados como siervos necios y negligentes, esa palabra necio tiene un significado muy especial, porque, un significado muy especial que ahorita lo vamos a tocar, pero lo más preocupante es que voluntariamente, de voluntad, nosotros no queremos cambiar. Ese sería el resumen de la palabra. Voluntariamente, yo hago lo que me conviene
de la palabra de Dios. Y eso Dios lo toma como una ofensa y lo toma como pecado de omisión, así se llama. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de este pecado, ¿ok? Entonces, ayúdenme a leer del mismo 25, del mismo 25 de Mateo. Ayúdenme a leer, por favor, el 30. Dice, Y el siervo inútil, echándole en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ok, dice ahí, tinieblas de afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de la nueva ciudad de Jerusalén. La Jerusalén celestial. Qué sorprendente. Usted alguna vez en su vida va a poder toparse con alguna religión que se acerque y le predique que el infierno no existe. Pero la palabra de Dios lo marca, está clarísimo y lo vamos a encontrar ahorita. Ayúdenme a leer, por favor, del verso 31 al verso 46 de Mateo 25. Dice, Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui huésped y me recogistes, desnudo y me cubristes, enfermo y me visitastes, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. muy bien, vamos a repetir ese 41. Entonces dirán también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Verdad que está clarito? ¿A que sí? Sigamos. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Ok, aquí en esta parte nos marca claramente la descripción del infierno. Dice que es un lugar de fuego, ¿verdad? Dice, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Verdad que sí existe? Ok, esto no nos lo está diciendo una religión, nos lo está marcando la palabra de Dios. Amén. Ok, vamos a ver algo muy importante en esto. Pecado por omisión. Vamos a ver en Mateo 25, en el verso 34, nos dice, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que al fin de los tiempos, cuando sea el tiempo del juicio, el Señor va a recoger a toda la humanidad y va a hacer una separación. Va a separar a los benditos de su Padre y va a separar a los que son malditos. Lo marca así, malditos.
marca algo específico por la que Él los maldice. ¿Cuál es? Lo declaró así con detalle. Ustedes díganme, sin leerlo. ¿Cuál fue? No ayudar al prójimo. Que no ayudamos a los que estuvieron enfermos, que no visitamos a la cárcel, a los que estuvieron desnudos. Porque al ayudar al prójimo se ayuda, o sea, se hace las obras que Dios quiere. Ok. Aquí lo marca así generalmente. La pregunta es, nosotros, si hoy fuéramos a dar cuentas, ¿en dónde estaríamos? ¿En los benditos o en los malditos? Híjole. Estamos viendo el juicio de Dios. Ajá, que va a llegar de repente. Ni siquiera nos lo vamos a esperar. O sea, a lo mejor en el infierno no, pero sí en las tinieblas de afuera. Igual nos corresponde. Pues sí, porque Pero pensemos en esto, ¿ok? Como cristianos, nosotros debemos de saber que nuestras actitudes tienen una recompensa celestial y terrenal en las dos áreas. Cuando nosotros crecemos como cristianos, Dios no solamente nos pone como una luz o como una lámpara para el mundo, para proteger su creación, para proteger su naturaleza, nos pone como administradores de la creación, como los protectores de la creación, como los que gobiernan la creación, incluyendo desde un animal, desde la tierra, un animal, los animales, hasta la misma gente. Entonces nosotros, como administradores de la creación, o como cuidadores de la creación, somos responsables de cómo la gente ve a Dios. Es sorprendente. O sea, no solamente nosotros somos responsables de nuestra vida cristiana, ¿no? Sino que después de que usted es cristiano, es responsable de cómo refleja a Dios. Qué sorprendente. O sea, usted se vuelve un administrador. Les voy a preguntar, en una empresa, si usted no es el dueño, pero es el responsable, si se rompe algo, no es mi culpa, ¿usted puede zafarse? No, porque es responsable. Yo soy el administrador. Responsable de daños preventivos y correctivos. Sobre mí recae la responsabilidad. Eso es algo muy sorprendente y es algo muy peligroso cuando nosotros somos cristianos activos. Volvemos a lo mismo. Podemos ser cristianos descansados, que a dónde vayamos a dar, quién sabe, pero para no poner un juicio, pues ya lo sabemos, todos lo sabemos. Todos lo sabemos a dónde iría si me agarrara el Señor desprevenido. Una duda. Sí. O sea que si somos bautizados, somos salvos de ir al infierno, pero podemos De la muerte y del infierno. pero vamos directo A las tinieblas de a las afuera. tinieblas de afuera. Yo quiero que una de las cosas que nosotros tengamos con el conocimiento es la libertad de elegir. ¿A qué me refiero? Todos, por nuestra maldad, estamos expuestos a algo malo. Todos. Al final de cuentas, nosotros vamos a hacer lo que querramos ser. Cuando tú estás en la escuela, tú tienes la misma oportunidad de tus compañeros de estudiar, pero uno elige, ¿no? Hasta dónde llega. Uno elige. Nosotros hemos visto que hay gente que no los apoyan sus papás en los estudios y ellos terminan su carrera porque eligen. Amén. Desde un inicio eligen, sin apoyo de nadie, les cuesta más trabajo, pero llegan. porque lo eligieron. Y aquí es igual, no es una carrera. Exactamente. En las cosas del Señor, nosotros llegamos no porque el Señor sea malo, sino porque nosotros elegimos, definitivamente. Porque todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos la misma fuerza. Yo no tengo más dedos que nadie.
ni más inteligencia que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Pero todos elegimos hasta dónde queremos llegar. Y se vale. En eso está nuestra elección. Se vale. Pero nosotros debemos de saber que tenemos un Dios justo. Y su justicia, a veces a mí me preocupa más esa parte de la justicia, porque la justicia es ciega. La justicia, cuando trata de juzgar, es un sí o un no. Ya no está esa parte de misericordia, de decir, le voy a dar una oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad la tenemos ahorita. Esta es tu oportunidad. Este es nuestro momento de elegir. Este es mi momento de la elección. Cuando yo vivo mi vida pescando, dice la palabra fea, pescando moscas, o viviendo en otro mundo, sin importarme realmente las cosas del Señor, sin ser comprometido realmente de las cosas del Señor, soy responsable de su sangre. Soy el principal responsable de su muerte y de su sangre. Me vuelvo como uno de los judíos que lo crucificaron. Me vuelvo como los romanos que tomaron su mano y le clavaron en la cruz del Calvario, y soy responsable de su muerte. Y entonces yo voy a ser juzgado como si yo hubiera sido quien hubiera decidido que él hubiera ido a la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué él fue a la cruz del Calvario? Porque ese era mi lugar. Porque yo era quien había pecado, no él. Entonces él decidió tomar mi lugar. Pero cuando yo desprecio ese lugar, cuando yo desprecio esa salvación, y cuando yo me engaño a mí mismo de que estoy haciendo las cosas bien, y eso detiene en absoluto mi camino, estoy muerto en vida, o sea, realmente no soy cristiano. Estoy detenido en el camino y no hago nada voluntariamente. Él me permite continuar mi vida voluntariamente, porque es de mi voluntad. Pero cuando llegue el tiempo del juicio, el Padre va a juzgar. Y va a decir, ok, ¿qué es lo que tú debes? ¿Cuál es el castigo al pecado? La muerte. El Señor Jesús pagó tu muerte, no vas a estar ni con los ángeles de maldad, ni con el diablo, pero hay un lugar para ti, en donde no contamines la limpieza de la iglesia. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa con todos aquellos que ya fueron bautizados y salieron de...? Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que todos tenemos nuestro camino. Todos tenemos nuestro propio camino y nuestra propia oportunidad. El enemigo llega a desanimarnos con esos pensamientos ateos de que Dios no es bueno porque Él juzga, de que Dios no es bueno porque Él tiene un área de en donde separa a Dios, ¿no?, de las cosas buenas y a los buenos y a los malos, porque Él hace separación. Pero y entonces, cuando tú haces las cosas que tú sabes que no debes de hacer y las sigues haciendo, y aún así, aunque te dicen eso no le agrada a Dios, lo vuelves a hacer, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o tú? ¿De nosotros? Porque nosotros nos creemos más que Dios, o creemos que podemos burlarlo o burlar su nombre. ¿A qué me refiero con eso? A todos nos duele la familia. A todos nos duele la familia, y nosotros quisiéramos que nadie de nuestra casa se perdiera. Todos quisiéramos que nadie de nuestra casa se perdiera. Todos quisiéramos que toda nuestra familia fuera salva. Todos quisiéramos que nuestra familia que conoció nunca se alejara. Pero la palabra de Dios nos enseña algo que es bien real. Al final de cuentas, cuando lleguemos al cielo, todos vamos a ser hermanos,
Ya no va a haber ni padre, ni madre, ni hermano, ni hermana, ni familia. Ahí solamente vas a dar cuentas tú a Dios. Entonces, como la familia no va a dar cuentas de nosotros, nosotros no vamos a dar cuentas de la familia. Lo dice en Isaías. Si tú lees el libro de Isaías, Isaías lo marca y dice, si el justo, dice, toda su vida anduviere haciendo justicia, y al final de su tiempo dice, no quiero nada con Dios, y se aleja, dice, él será juzgado por su decisión. Dice, pero si el impío toda su vida estuviera haciendo impiedad, dice, y al final se arrepiente, dice, él será salvo. Dice que al justo todas sus justicias no le serán contadas. Y al impío tampoco todas sus impiedades le serán contadas si se arrepiente. Entonces, ¿qué te enseña ahí? Que realmente ni siquiera importa lo que hiciste ayer, sino está importando lo que estás haciendo ahorita. En este momento es lo que importa. Lo que tú vives en tu día. No importa lo que hiciste ayer, todas las maravillas que hayas hecho. Tampoco importa todas las maravillas que van a hacer. O sea, si el Señor llega y nos hace cuentas, nos va a hacer cuenta de lo que hiciste hoy en la mañana, de lo que estás haciendo ahorita, de lo que estás pensando, de cómo estás actuando. Por eso es por lo que Pablo dice, presentándonos renovados. O sea, nosotros debemos de presentarnos cada día delante de Dios en una actitud de limpieza. Renovados, limpiados con la sangre, hoy. Rogando, porque tal vez mañana no lo voy a hacer. Señor, si yo el día de mañana fallo, ayúdame, endereza mi camino. Señor, si yo fallé ayer, perdóname. Pero hoy, este día tiene que ser el día, mi día, para caminar con Dios. Y así cada día. Entonces, debes de saber, en tu consuelo y en tu desconsuelo, que todas las personas que conocieron a Dios tuvieron su oportunidad. Y que así como Dios ha sido fiel contigo, de buscarte personalmente, de hablarte en sueños, de hablarte personal, de hablarte a través de terceros, a ellos también. A ellos también ha buscado la manera de comunicarse con ellos, de hablarles, de decirles. Pero si no lo han decidido es por voluntad. Por voluntad. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Si tenemos la carga, es orar por ellos. Si están en tu mente, es porque Dios te está invitando a rogar por ellos. Y a decirle, te ruego, porque los amo. Te ruego, porque los amo. Pero al final de cuentas, va a ser su decisión. Va a ser su decisión. Y ahí es en donde empieza la oración de intercesión. Por eso dice que no hay oración de intercesión sin lágrimas. ¿Por qué? Porque no hay peso por el dolor de la gente. Pero cuando a ti de veras te duele la gente, cuando tú de veras estás preocupado por la gente y dices, me duele, me duele, me duele, tú puedes interceder por ellos. Tu espíritu puede hacer la diferencia orando por la gente, porque las lágrimas son tan importantes y tan valiosas, tan valiosas. Y es el momento en el que nosotros podemos clamar a Dios, decirle, Señor, te ruego, de veras te ruego, te ruego. Santo Jesús, aleluya. A mí me gusta mucho Gracias. aprender Gracias, de esto como conocimiento, por el hecho de que es algo que nos motiva a seguir adelante a nosotros como cristianos. Son como todas las herramientas que van cercando nuestro camino, nos van haciendo paredes para que nosotros no salgamos. Estas cosas que son tan fuertes son como esas murallas que no nos permite salirnos ni perdernos, porque uno sabe, y uno dice, cuidado, no puedo salirme más, cuidado, no me puedo alejar más, cuidado, porque sí hay un juicio. Es terrible que los cristianos en esos últimos tiempos creamos que Dios está dormido, o creamos que Dios no ve ni escucha.
o que hablamos con dioses, con un Dios que no sabe lo que está haciendo. Pero nos olvidamos que es un tiempo lleno de misericordia y de paciencia. Y que si nosotros tenemos la capacidad de retarlo a Él en lo que hacemos, es porque estamos viviendo su misericordia. No porque no pueda lastimarnos y no porque no pueda destruirnos, sino porque nos está mostrando lo importante que somos para Él y su amor infinito que nos tiene. Ni a los ángeles se les ha permitido pensar, ni rebelarse. Ellos no son robots, pero son autónomas y también deciden. Pero no se les permite lo que se nos ha permitido a nosotros los humanos. No se les permite. Ni los ángeles del cielo. Dice que nosotros estamos creados con una libertad especial por parte de Dios. Y es algo que debemos de agradecer. Todos. Que debemos de agradecer y de preocuparnos. Y de tomar seriedad en eso. De decir, Señor, porque yo creo que existes. Y aunque no esté sobre mí el cuchillo para cortarme, yo con un honor reverente, yo debo de saber que Él existe y por qué Él existe y por qué Él es, debo de comportarme, no por el juicio, no por lo que viene, sino porque lo amo, porque Él es mi vida. Y eso nos ayuda a vencer todo eso. Cuando dice, benditos de mi Padre, nos enseña que nosotros debemos de ser unos hombres de misericordia. Nosotros, ¿cómo podemos vivir la misericordia? Hay una regla en la palabra de Dios. Está la regla de bronce, la regla de plata y la regla de oro. Esas reglas no son reglas más que para medir, sino también para corregir. Esas reglas son para medir nuestra corrección. La regla que a nosotros se nos pide es medir nuestro camino con la regla de oro. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, dijo, yo no he venido a romper la ley, sino yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplir la ley. ¿Y a qué se refiere con cumplirla? Cuando le dijeron, ¿y nosotros, Señor? ¿Qué debemos de hacer? Y Él le dijo que todos los mandamientos se engloban en uno solo, que es en donde está la regla de oro. ¿Cuál es? Amar al Señor tu Dios. Esa es la regla de oro. ¿Qué quiere decir? Si tú ves a alguien sufriendo, tú debes de medirte con la regla de oro. Tú no puedes medirte con lo que te sobra, ni puedes medirte con lo que puedes hacer, sino tu regla debe de ser la regla de oro. Esa es tu medida, ese es tu estándar de medida. Trátalo como te gustaría ser tratado. Si tú eres movido por Dios para darle de comer a un indigente, tú debes de darle de lo que comes en tu mesa. A mí me sorprende mucho porque cuando yo estaba estudiando esto, yo iba por el camino a la casa y había muchos indigentes. Allá en México, esa colonia donde trabajaba, había mucha gente tirada en la calle, muchísima. Y un señor que no podía caminar siempre me pedía, me regala una moneda para poder comer. Y yo me acuerdo que esa vez la persona con la que trabajaba me daba cierto dinero para que yo comiera. Y yo agarré y le di 5 pesos. Dije, sí, aquí está. Cuando se los di, caminé y el señor me dijo, ¿tú comes con 5 pesos? Y yo dije, no, dice, ni para unas tortillas te alcanza. Dice, ¿tú alcanzas a comer con 5 pesos? Y uno sabe cuándo es Dios. Y yo dije, Señor, traigo 50 pesos y volteé y vi
No, pues 30 de unos tacos, de una torta, más 20 de un refresco, que le alcanza con eso y regresa a los 30. Desayuno. Yo dije, Señor, quiero medir en la regla de oro. No me voy a limitar. Yo había comido en casa, había tomado un café, iba a regresar a comer, pero yo no sabía si el Señor iba a comer dentro del día. ¿A quién creen que le estaba clamando el Señor? ¿A Dios o a mí? A Dios. Porque Él es el que mueve los corazones. También la palabra de Dios dice en Proverbios, que cuando alguien vaya y te pida algo y tú tengas para darle, no cierres tu mano, no sea que la persona te maldiga y yo lo escuche. ¿Y eso cómo cala en el corazón? O sea, si alguien te pide y tú tienes para darle, no le digas, ve, mañana regresa, mañana te doy. No sea que la persona te maldiga y yo la escuche. Dice la palabra de Dios así, con esas palabras y esa claridad. ¿Qué pasa? ¿No nos cargamos juicio? Él no quiere pedacitos de nosotros. Él no quiere pedacitos de tu voluntad. Él te quiere realmente. Él quiere que tú demuestres quién es Dios. Que la gente cuando reciba las cosas de tu mano, diga, Dios existe porque escuchó mi oración. Amén. Al final de cuentas tú no te llevas la gloria porque tú no ganas 50 pesos al día ni 100 pesos. No es tu gloria. Ellos bendicen a Dios por lo que uno hace, por escuchar su voz y su obediencia. Y en su corazón crece la fe para ser arrepentidos. Y vale la pena, al final de cuentas vale la pena nuestro trabajo. Pero cuando nosotros no lo hacemos y cerramos nuestra mano, nosotros corremos el riesgo de ser maldecidos por Dios y por ellos. Por eso cuando ellos te dicen, gracias, Dios lo bendiga, recíbelo como una paga. Recíbelo como una bendición que cae del cielo para ti. Que Dios te está diciendo, te voy a bendecir. Recíbelo, dile, gracias, gracias, con eso es suficiente, gracias. Porque sabemos que ellos pensaron en Dios cuando tú extendiste tu mano. Y créeme, nadie, yo no conozco, difícilmente es la persona que tiene 100 pesos en su bolsa y va a llevar comida a su casa, que diga, ¿los necesitas? Te los doy. Difícilmente, difícilmente. No conozco a gente que tenga la capacidad de dar todo lo que tiene y dejar pendiente a su familia por dar. No conozco. Los debe de haber porque si hay gente que es muy piadosa, es muy misericordiosa. Los debe de haber. Pero ahí es cuando uno se mira y dice, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? ¿Qué ofrezco? En esa regla, ¿cómo nos podemos medir? A usted, si usted necesitara alimento, si necesitara oración, ¿cómo le gustaría que lo hicieran? ¿Cómo le gustaría? Si yo estuviera en sus zapatos, ¿cómo me gustaría ser tratado? Hay 4 áreas en donde nosotros podemos bendecir a las personas básicas. ¿Cuál sería la primera? Al pobre, A la viuda y al huérfano. y al extranjero. Esos morenitos que vienen de Haití, esos que andan allí en el extranjero, que usted dice, ay, no sé, esos que vienen y que están en la frontera, esos, hermano, son protegidos de Dios. Si usted conoce a alguien viudo, es protegido de Dios. Si usted conoce a alguien que es pobre, es protegido de Dios. Si usted conoce a alguien que es huérfano, es protegido de Dios. Protegidos de Dios. Y Dios tiene un celo por ellos. Dios los ha bendecido a ellos con las letras de su nombre. Si lo sabe. Las letras de su nombre recaen sobre los huérfanos, sobre los extranjeros, sobre las viudas y sobre los pobres. Quiere decir que cuando nosotros les damos, somos bendecidos con la letra de su nombre. Amén. Por eso es por lo que Él nos lleva a darles, para que su nombre sea formado en nosotros. Y una bendición de ellos simula la bendición de Dios, y una maldición de ellos es muy peligrosa.
peligroso, ¿verdad? Continuemos, ya no ok. Y después dice en el 41, malditos. ¿Cómo dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. malditos. Marca algo muy fuerte. Malditos. Apartaos de mí. Los aleja por completo. La gente así no le gusta. ¿Recuerdan nosotros el versículo que leemos antes de las ofrendas? Porque 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. ¿Por qué creen que nos los aprendemos? ¿Porque es un buen versículo? Porque se aplica a nuestra vida. Y porque tiene las 6 cosas que le dan asco a Dios, que lo hacen vomitar. La pregunta es, si alguien vomita en su casa, en donde usted le guste, en la sala, en el baño, en la cocina, en donde duerme, ¿a usted le gustaría tener el vómito ahí? No. ¿Usted cree que alguien que tiene esas cosas va a poder estar en la casa de Dios? Por eso nos lo aprendemos. Esas son las 6 cosas o las 7 cosas que lo hacen vomitar de nosotros, que no le gustan, que lo alejan, que hace que nos hable de lejitos. Que te vaya bien. Ay, que huele feo. ¿No? De la puerta para allá porque está sucio. Por eso nos lo aprendemos de memoria. El orgullo, la lengua mentirosa, las manos. Derramadores de sangre inocente. Díganme ustedes un ejemplo de los que derraman sangre inocente. El que quiera. Un ejemplo de los que derraman sangre inocente. ¿Cuál sería? Hay gente que abusa de su posición. Pegarle a los hijos, golpearlos. Hay gente que no tiene por qué golpearlos y los golpea. Derramadoras de sangre inocente. Los que maltratan a los niños, pero a veces hay una muy fea que es solamente con la palabra, ¿no? Hablamos de alguien y aquí ni lo sabe, lo que ni se imagina. Y al final estamos derramando sangre de un inocente que ni siquiera puede defenderse. Algo sorprendente también, el que siembra discordia entre los hermanos, es lo que marca. Vengo y te hablo mal a ti, de el hermano, y al hermano le hablo mal de ti para que se peleen. Es también Dios lo odia. Y el que en su corazón maquina pensamientos inicuos, de iniquidad. ¿Eso tiene que ver con el ojo maligno o es...? Todo está relacionado. Porque luego a veces vemos cosas que no son y se lo echamos todo al... Nosotros vemos las cosas conforme está nuestro corazón, conforme la suciedad de nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón limpio, las cosas van a estar limpias. Si tenemos un corazón malo, las cosas van a ser malas. Eso es bíblico. Nosotros vemos cómo está nuestro corazón. Y lo dice más adelante de aquí. Si usted lee Mateo 25, va a encontrar esto, la respuesta en esto. Que maquina pensamientos inicuos. Usted ha decidido, yo ya no quiero seguir los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, yo lo vi, ¿no? Testificamos, aunque no sea verdad, testificamos. Y el que siembra pleitos entre los hermanos. Y vemos que no le gusta a Dios eso, no le gusta. Si usted y yo tenemos algo, no vamos a salir adelante, no vamos a salir, no nos sirve de nada. O sea, no vamos a salir. Puede que usted esté en los nuevos cielos, allá lejitos, o en la nueva tierra, más lejos. Pero en la nueva Jerusalén usted no puede entrar si tiene algo así. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Es bastante, esto es bastante preocupante. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Sí. Amén. Amén. En el 46 dice, e irán al castigo eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Ok.
Fíjense que una de las cosas que nosotros aprendíamos aquí, que es el pecado, no se preocupen, estoy al tanto del tiempo, que es el pecado de omisión. 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 Este pecado, esta palabra incluso es una palabra legal que se lleva a cabo para juicios. Ajá. Y les llaman en la ley omitir. Omitir alguna regla u omitir algún proceso u omitir alguna, ¿cómo se llama? Cuando alguien va a decir su versión ante el juicio. Esta palabra omisión es muy común para castigar en la ley. Ajá. Entonces, omisión significa dejar de hacer aquello que nuestro estado de vida exige de nosotros. Sorprendentemente, la omisión, nos marca algo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 15, por favor. ¿15 qué? Voy. Vamos a leer del 15 del 1 al 20. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondió, le dijo: porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros dices: cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiere valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así las gentes les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y respondiendo Pedro le dijo: decláranos esta parábola. Y Jesús les dijo: ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. De comer con las manos por lavar no contaminan al hombre. Muy bien. Amén. Nosotros vamos a ver el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? El pecado de omisión es uno de los pecados tan pequeños que nos puede hacer perdernos como cristianos.
Dentro del cristianismo, nosotros debemos de saber que hay un tiempo en el que usted no siente nada y que usted siente como si estuviera en una nube que no está ni bien ni mal, que usted está como en ese tiempo de tibieza. No soy ni bueno, pero tampoco soy malo. Y usted piensa que está bien, pero déjeme decirle que usted está a punto de perderse. Está a punto de morir espiritualmente y de perder su vida si esta vida continúa así. Nosotros vamos a ver una de las cosas con las que nosotros tenemos que pelear en la vida del cristiano, y es con el pecado de omisión. El pecado de omisión es el arma que Satanás usa, y es que lo que yo escucho no lo haga inmediatamente. Si yo escucho parte de la palabra de Dios y no obro la palabra de Dios, entonces yo soy culpable del pecado de omisión. ¿Cómo es esto? Si la palabra de Dios me marca una regla y yo no la hago, yo estoy cometiendo el pecado de omisión. Porque yo estoy siendo negligente. Cuando el Señor dice a estos siervos inútiles, malos y negligentes, atadlo de pies y de manos y echadlo a las tinieblas de afuera, y todo lo que tiene le va a ser quitado. Y ahí nos marca una parte bien importante, que es el carácter del Señor. Vamos a leer el carácter de el Señor, que son detallitos, no se preocupen, estoy aquí calculando el tiempo para que no se me pase. Abra usted su Biblia en Mateo 25. Amén. 24. Vamos a ver el carácter del Señor. Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ok, el carácter del Señor, ¿cómo es? Duro. Fíjense cómo lo está marcando el siervo inútil. Reconozco que eres un hombre duro, que ciegas Donde no sembraste, donde no sembraste. ¿Y qué más? Y recoges donde no esparciste. Fíjense las características que están marcando del Señor. Entonces, va a pedir cuentas. En nuestro corazón lo va a hacer. Pero estamos hablando de que ser un hombre malo, negligente e inútil. Y la palabra negligente tiene que ver con algo bien importante de la dureza del corazón. La palabra negligente significa descuidado, significa distraído, despistado, significa desidioso, significa olvidadizo, significa atenido, significa fresco, significa perezoso, significa vago, significa holgazán, significa indolente, significa apático, significa abúlico. ¿Eso qué es? Abúlico No le importa nada. Es lo que significa negligente.
Esto es lo que significa. Algunas veces nosotros como cristianos hemos batallado con estas características en las cosas de Dios. Ajá. Pues ¿qué creen? Somos negligentes y nos marca que somos malos. Somos Todos los que batallan con estas cosas van a ser atados de pies y de manos y echados en las tinieblas de afuera, como siervos malos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Sorprendentemente, la palabra de Dios aquí nos marca algo que es muy importante, ¿sí? Dice que nosotros vivimos quebrantando los mandamientos. En Mateo 15 dice, nosotros vivimos quebrantando los mandamientos, poniendo en los mandamientos, dice, tradición de hombres. Fíjense qué es lo que está pasando en este último tiempo. Uno prefiere las tradiciones de los hombres sobre los mandamientos de Dios. Y dice, porque mucha gente se le enseña en la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y prefieren decir, no le doy a mi papá, pero es ofrenda para Jehová. Y dice, y a Dios no le gusta eso. Dice, son necios de corazón. Lo marca. ¿Qué marca eso? Que no estamos cumpliendo los mandamientos si nosotros no nos regimos por las reglas. No alcanza a conectar eso. Ok, los mandamientos son importantes, pero es tan importante como el testimonio. El complemento del testimonio de lo que soy vale tanto como el mandamiento de Dios. Y tiene que estar complementado. Y lo marca, porque de la abundancia del corazón es lo que hace. Entonces, si yo actúo hablando de los mandamientos, pero tengo un mal testimonio, estoy siendo un siervo malo y negligente y seré castigado. Seré castigado. Eso es terrible. Eso es muy terrible. Es bíblico, lo estamos leyendo, ¿verdad? Sí, amén. ¿Okay? Y dice el verso 7, 8 y 9. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Sorprendentemente, quien dijo esto no fue ni un apóstol, no fue ni un profeta, sino fue el mismo Jesús. Estas son palabras de Jesús. Muy importante lo que se hace como lo que se dice. Amén. Muy importante. Eso hace la diferencia en que nosotros seamos siervos útiles o siervos inútiles. La pregunta es, ¿nosotros qué vamos a decir? Esa sería la pregunta. Y usted, hermano, y yo, ¿cuál va a ser nuestra decisión el día de hoy? ¿Cuál va a ser mi elección delante de Dios en este día? ¿Mi elección va a ser una elección buena? ¿O mi elección va a ser una elección que vaya en contra de Dios? Cierre sus ojos. Si usted aprendió algo.